En este video vamos a mostrar o enseñar ah, ciertas pautas de cómo interpretar el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con los evangelios. Vamos a dar unas indicaciones y luego vamos a realmente dar un ejemplo de cómo interpretar los evangelios. Ah, Primero, veamos la naturaleza. Es importante que veamos la naturaleza de los evangelios. Mayormente son narraciones. Estas narraciones varían unas y otras. Estas narraciones también no están escritas cronológicamente, es decir, que cuando usted abre el, ah, el- el libro de Marcos, por ejemplo, o el libro de Juan o Mateo, usted no va necesariamente a encontrar uh, un orden cronológico en los capítulos. Eso tiene que usted tomar en cuenta. También no todas son exclusivamente narraciones, ya que como hemos visto, hay muchas veces parábolas, enseñanzas. Claro, es verdad que hay narración en su mayoría, pero uno tiene que identificar todas estas formas literarias. Número dos, son eventos de la vida de Cristo. Los evangelios hablan prácticamente de la vida de Cristo, su obra, lo que vino a ser y lo que va a ser. Cada evangelio tiene un énfasis particular y uno tiene que ser cuidadoso en ver cuál es el énfasis de cada evangelio. Cada evangelio tiene su tema principal y sus diferencias. Número 3. Los evangelios están escritos en dos esferas, la vida de Cristo y la situación de los autores originales. Tiene estos en cuanto a la naturaleza de los evangelios. ¿Cómo entonces debemos interpretar eh, los evangelios? Vamos a dar dos pautas de cómo interpretar los evangelios. La primera es interpretar de una forma horizontal. ¿Qué es lo que decimos con la forma horizontal? Es decir, que es un estudio paralelo o una comparación de los eventos relatados en los evangelios. Um, las diferentes similitudes pueden ayudar a tener un evento más completo. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Mateos y en el libro de Lucas, ahí tenemos relatado la parábola de los dos cimientos. Uh, los, eh, los dos cimientos. En el libro de Lucas esta parábola está relatada en capítulo 6, versos 46 a 49. En el libro de Mateo está en capítulo 7, Mateo 7, versos 24 a 27. Bien, esta misma parábola está retratada en los dos evangelios. ¿Qué es lo que queremos decir con la interpretación horizontal? Es decir, que podemos analizar la parábola usando los dos evangelios y podemos ver y comparar, hacer similitudes y podemos tener una enseñanza más completa, tomando en cuenta el relato de Mateo y el relato de Lucas. Esa es una manera para interpretar esta parábola. La segunda manera para interpretar los evangelios es de una forma vertical, es decir, que se toma en cuenta la situación histórica de Cristo y la situación histórica del, del autor.
del autor original de los evangelios. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, tomando ejemplo la misma parábola de los dos cimientos, según San Lucas. Muchos han dicho que es mejor estudiar el libro de Lucas, la parábola en el libro de Lucas en sí, y ver el trasfondo cultural, el trasfondo histórico por el cual fue escrita esta parábola en el contexto de Lucas. Entonces a eso nos referimos en cuanto a la interpretación vertical. Parábolas. ¿Cómo interpretar las parábolas? Veamos la naturaleza de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración, básicamente. Una narración puede ser real o puede ser ficticia, pero tiene un propósito especial y ese propósito es brindar una lección espiritual, una lección moral. El propósito entonces de las parábolas tienen como propósito enseñar la vida espiritual en el caso de la Biblia. Características de las parábolas. La parábola tiene una sola idea, tiene una idea central. Aunque los detalles de la parábola uno puede ver, analizar, estos no dan otros significados, al menos que la parábola o al menos que la Biblia así lo indique. Las parábolas sirven para enseñar doctrina, pero ellas no se deben usar, las parábolas, la enseñanza doctrinal de las parábolas para establecer una base doctrinal. Para establecer una base doctrinal quizás es otro asunto, pero se debe establecer bases doctrinales basadas en textos bíblicos, textos concretos. ¿Cómo interpretar las parábolas? Vamos a dar ciertas sugerencias para interpretar las parábolas. En primer lugar, hay que determinar el contexto de la parábola. Uno tiene que ver en qué contexto fue expresada la parábola. Es muy importante. Por lo general, Cristo va a responder una pregunta. Y uno tiene que ver qué clase de pregunta es, tiene que ver qué clase de argumento está mencionando el autor que va a redactar la parábola. Determinar quién fue la audiencia original, quiénes estuvieron escuchando esa parábola, es muy importante. Fueron fariseos, fueron gentiles, fueron judíos, qué clase de audiencia. En tercer lugar, hay que identificar los símbolos cruciales o los puntos de analogía de la historia. Número 4, hay que identificar el punto central. Es muy importante encontrar el punto central de la parábola. Uno tiene que buscar entonces el contexto, ver las respuestas de la audiencia original y también la explicación de Cristo. Ahí vamos a encontrar el punto central de la parábola. Número 5. Hay que determinar el propósito de Jesucristo y el autor original. ¿Por qué razón Jesucristo relató esta parábola? Número 6. Analizar el punto central con otras verdades doctrinales. Es decir, que una vez que ya deducimos cuál es el punto original de la parábola, ahora hay que probar, hay que mostrar, hay que ver que ese punto de enseñanza coordina o está soportado por el resto de la Biblia. Es muy importante. Ahora veamos un análisis de una parábola aquí en el libro de Mateo para poder resumir lo que hemos dicho. Entonces dijimos que hay que ver el contexto. Mateo 21, vamos a analizar esta
parábola que se encuentra en Mateo 21 y es básicamente eh, la parábola de los ladrones malvados. Vamos a analizar esa parábola y vamos a leer esa parábola rápidamente, luego lo vamos a analizar. Ponga mucha atención lo que dice esta parábola. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Note bien, finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrá respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, mátenle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esa es la pregunta. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros, note bien, a otros labradores, que les pagasen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Hablando de Cristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de entre vosotros, y será dado a gentiles, a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales, note aquí, perdón, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron. ¿Qué es lo que entendieron? Entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, es decir, matarle, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Bien, analicemos esta parábola. ¿Dónde está enseñando esta parábola? Bueno, la respuesta es en el templo. Si usted lee el contexto por el cual fue dada esta parábola, usted va a ver que en capítulo 21 está hablando de que Jesucristo está entrando al templo, y en capítulo 21, verso 12, Él purificó el templo. Entonces, ¿dónde está? Está en el templo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se relató? ¿Cuándo dio Jesucristo esta parábola? En la última semana. Vemos ahí la entrada triunfal de Jerusalén en su última semana. Ahí es cuando relata esta parábola. La ocasión. Ya dijimos que Jesús en el templo limpia el templo. La pregunta entonces es, después de limpiar el templo, sacar a todos los ladrones, aquellos que estaban ahí vendiendo, haciendo negocio dentro del templo, la pregunta es, ¿con qué autoridad tú haces esto? Esa es la pregunta. Note verso 23 en capítulo 21. Dice, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron,
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad vienes a limpiar y a sacar a la gente que está haciendo negocio dentro del templo? La pregunta entonces, ¿con qué autoridad? En verso 23, capítulo 21. Respondiendo Jesús les dijo, y les hace una pregunta, pero esa pregunta que les hace a estos individuos, a los principales sacerdotes, ellos no contestan. Entonces, al no contestar, Cristo les habla en parábolas. La primera parábola tiene que ver la misma respuesta que es que Cristo quiere dar para mostrar con qué autoridad, cuál es la autoridad que él posee. En verso 28, la parábola de los dos hijos, y luego en verso 33 les habló otra parábola. Verso 33 empieza, oíd otra parábola. Es decir, que ahora está contestando la misma pregunta que se hizo en verso 23. ¿Con qué autoridad haces esto? Bien, la audiencia original, ¿quiénes estaban escuchando aquí? Bueno, me imagino que el pueblo, pero algo más importante, entre ellos habían los judíos, pero más importante, ¿quién hace la pregunta? Son los ancianos, los principales. Los principales sacerdotes son aquellos que confrontan a Jesucristo después de limpiar el templo y le hacen la pregunta. El punto de referencia que Cristo quiere mencionar aquí está en verso 42, que habla básicamente de Isaías 31, que habla de la piedra que fue rechazada. La piedra que fue rechazada es Cristo, es decir, Él mismo. ¿Quién es el dueño del viñar en esta parábola? El dueño del viñar es prácticamente el Señor. ¿Quiénes son los viñeros? Son los líderes judíos. Porque dice que el Señor encargó a los trabajadores, y los trabajadores no quisieron pagar el fruto y mataron a los esclavos que vinieron a recoger el fruto. Y según esta parábola, está hablando de los profetas, que Dios envió varios profetas en el Antiguo Testamento a mencionar acerca de lo que estaban haciendo. Sin embargo, muchos de ellos fallecieron. ¿Quién es el grupo grande? Se habla de los gentiles. Entonces, Dios va a dar su viñar a otro grupo más grande, que son los gentiles. Entonces, esta parábola expresa o menciona a Cristo, que está prediciendo su muerte. En verso 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué hará? Obviamente la respuesta es, los va a juzgar. ¿Cuál es la idea principal de esta parábola? Recuerden, la pregunta es, ¿con qué autoridad haces tú esto? La respuesta en esta parábola, Cristo quiere decir que Él tiene toda la autoridad sobre la tierra. Tiene toda la autoridad. Lo que dice el dueño en cuanto a los labradores malos, es que los va a echar fuera. Y note aquí la reacción de la audiencia. Es decir, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos. Que entendieron, estaba hablando de ellos precisamente, que Dios los iba a juzgar. Bien, este es un estudio muy breve en cuanto a la parábola, usando los principios que hemos mencionado anteriormente.
Ahora vamos a ver las epístolas. ¿Cómo interpretar las epístolas? Veamos la naturaleza. Las epístolas fueron escritas por una razón. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar, debe leer para encontrar qué razón. ¿Por qué razón Pablo escribe cierta carta? Por ejemplo, vamos a ver que en el libro de Colosenses, ah, Pablo está muy preocupado por que hay un movimiento que está hablando acerca de la salvación y este movimiento se reconoce que son los gnósticos y los gnósticos están mencionando de que uno puede alcanzar a través de la sabiduría la salvación, que son los ángeles, los intermediarios entre Dios y el ser humano. Pablo en Colosenses está mostrando, y si usted puede leer en los primeros capítulos, que es Cristo. Cristo es el intermediario, que es a través de Cristo el ser humano puede encontrar salvación. Entonces hay que ver la razón por la cual el autor escribe. Veamos ahora las características de las epístolas. Por lo general, usted va a encontrar un modelo, en las epístolas. Encontramos por lo general un nombre, nombre de escritor, aunque no todas las epístolas tienen nombre, pero por lo general vamos a encontrar el nombre Pablo. Dice yo Pablo, Pablo Timoteo, por lo general Pablo menciona. También encontramos el nombre del receptor. Hay un saludo. También hay una oración, por lo general al principio, en capítulo 1, los primeros versículos, hay una oración de agradecimiento, una oración o un agradecimiento. Y luego tenemos el cuerpo de la epístola, en el cual el escritor presenta ya sea un argumento o una razón por la cual el autor quiere escribir esa carta. Y finalmente tenemos una despedida o unas recomendaciones personales. Normalmente esas son las características de las epístolas. El cuerpo de las epístolas por lo general resulta un argumento. En cuanto a las enseñanzas, tenemos varias enseñanzas. Cada libro tiene un propósito muy especial y por lo general tiene una teología que sobresale, como por ejemplo a primera y segunda de Tesalonicenses tenemos ahí que Pablo quiere hablar acerca de la escatología. En, en Gálatas, en Romanos, en primera de Corintios, Pablo quiere hablar de la soteriología. Por lo general, soteriología es una teología que sobresale en estos libros. Es evidente que en cada libro hay más que una teología, una enseñanza, pero en cada libro hay una teología, una enseñanza que sobresale, o una teología principal en cada libro. Cristología hay en Colosenses y en Filipenses, escatología en primera y segunda de Timoteo, también en primera y segunda de Pedro. Hay una carta personal a Filimón. Hay ética en Santiago, cómo uno debe vivir aquí como cristiano. Bien, en fin, cada epístola tiene una enseñanza en particular que sobresale de entre otras teologías. Ahora hablamos de Apocalipsis. Bien, Apocalipsis es básicamente un tipo de literatura que se desarrolló un poquito antes del primer siglo después de Cristo, por el tiempo de los macabeos. Se inició y es una mezcla de sabiduría y profecía. Apocalipsis simplemente significa revelar algo previo escondido, es decir, revelar algo que ya se había dicho. Y si nota usted el libro de Apocalipsis,
que varias de las cosas que se revela ahí en ese libro ya se había dicho en el libro de, de Daniel o en el libro de Ezequiel. Entonces es básicamente una revelación, algo más detallado de eventos futuros. Características. Las características de este libro, de Apocalipsis, por lo general fue un libro escrito en el periodo muy difícil, es decir, un momento de persecución donde la gente tenía poca esperanza. Y entonces, uh, dicho eso, ahora podemos ver el propósito de la escritura. Es para dar una esperanza. Si el pueblo cristiano estaba pasando por persecución y no tenía esperanza, obviamente el escritor tiene un propósito y ese propósito es dar una esperanza al cristiano que sufría persecución. Y lo que el escritor, en forma general, en una panorama, podemos decir, general, tiene un propósito y es mencionar o afirmar que Dios tiene el control absoluto de todos los eventos del mundo. Ese es el propósito, el panorama general. Los detalles siempre son un reto, pero ese es el panorama general que uno tiene que tomar en cuenta. Hay una vista trascendental del futuro. Apocalipsis nos relata eventos futurísticos. Se trata del triunfo del bien sobre el mal. Apocalipsis nos revela la victoria que todos hemos esperado. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar los símbolos? El intérprete, en primer lugar, debe intentar buscar los símbolos y su significado de acuerdo al mundo en el cual fue escrito, es decir, en el primer siglo. No debe buscar su significado en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, no debe buscar el significado de 666 en una tarjeta de crédito, o no puede identificar individuos modernos con ese número. Número 2. La intención de Apocalipsis es dar a ver la intervención de Dios, mas no de saber el tiempo exacto de los eventos relatados en el libro. Es ver la intención y lo que Él va a hacer. Los símbolos fueron usados en el mundo antiguo, es decir, es una mezcla entre la mitología griega, y por eso encontramos varios símbolos de animales con cabezas de hombres, animales como una persona. Entonces, esos símbolos están basados en la mitología griega. Signos cósmicos hablan de fenómenos naturales. Los números, por lo general, hablan del control de Dios sobre la historia. En fin, en forma general, el libro de Apocalipsis uno tiene que tomar en cuenta el propósito y también debe uno interpretar los símbolos basado en, en el valor en el cual se le dio a esos símbolos en el primer siglo y no basado en nuestro tiempo contemporáneo. Bien, eso es en cuanto al Nuevo Testamento. Brevemente, para hablar ahora del estudio de la palabra, les voy a mencionar en el siguiente video.